Hasta el virreinato vos no encontrás en la cartografía, en ningún mapa, un antecedente de lo que hoy es la República Argentina. Pero no te olvides que hasta 1616, lo que hoy es el Río de la Plata formaba parte de la gobernación del Paraguay, después pasa a depender del Perú, como dependía la gobernación del Tucumán. Vos recién a fines del siglo XVII, del 1600, encontrás un vestigio de lo que es hoy el Río de la Plata, ¿no es cierto? Y recién hacia fines del siglo XVIII, del 1700, encontrás a través del Río de la Plata esta cuestión. ¿Era inexorable la creación del virreinato del Río de la Plata? En absoluto. Fue una oportunidad que utilizaron los españoles, que los ingleses estaban concentrados en la guerra de independencia de Estados Unidos, para quedarse transitoriamente con las dos bandas del Río de la Plata. Ese es el primer hecho que te marcaría. Segundo hecho, las invasiones inglesas. Sin las invasiones inglesas, el actual territorio argentino sería mucho más chico de lo que es. El actual. ¿Por qué? Porque las invasiones inglesas dejó en ese momento un poder militar en manos de Buenos Aires totalmente sobredimensionado para lo que necesitaba. Por eso, una de las primeras cosas que Cisneros, el virrey español, quiere hacer en cuanto llegue en 1809, como un hombre perspicaz que era disolver el ejército, los cuerpos militares criollos. Cosa que lo intenta hacer, pero encuentra la resistencia. Porque en realidad, vos mirás la frontera de la Argentina y llegó hasta donde el poder militar dio. Llegó hasta Bolivia, porque ahí te llegó el ejército, llegó hasta el Paraguay, porque no pudo, y llegó hasta el Uruguay. Sí, en última instancia, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿no es cierto?, es donde no llega la capacidad militar de la capital liberal para imponerse. Sin las invasiones inglesas, Buenos Aires no hubiese tenido ni remotamente el poder militar en base al cual llegó hasta donde llegó. Ese es un punto que te diría. Todavía no entramos en los 200 años. Bueno, estamos ahí, pero estos hechos que yo son... Sí. Bueno, puesto el 25 de mayo, ahí quizás... El 25 de mayo, ¿fue el inicio del proceso de independencia o no? Mira, para mí definitivamente sí. Hay que ver dos argumentos. Primero, cuando vos, de los 9 miembros de la Suprema Junta, 6 escribieron sus memorias. 6. Escribieron sus memorias. Belgrano, por ejemplo, Saavedra, por ejemplo, escribió sus memorias. Los 6 te dan la misma interpretación. Porque en última instancia ellos te dicen, escúchame, fue el primer gobierno, es decir, queríamos sacarnos de encima a los españoles. Y vos tomás la primera junta, son 7 nacidos en el país y 2 no nacidos en el país. Es indiscutible que hay un cambio social totalmente importante. Y segundo, yo siempre digo, el 29 de mayo, en realidad se cumple el bicentenario del Estado argentino. 25 años es el primer gobierno, pero el 29 de mayo es la fundación del Estado argentino. ¿Por qué? Porque el 29 de mayo se funda el ejército y la diplomacia. El mismo día de que esto se crea, el ejército, ¿no es cierto?, los cuerpos militares propios, y se ordena también la leva obligatoria de todos los hombres entre 18 y 40 años que no tengan un trabajo productivo, ¿no es cierto? Y a su vez se designa el primer enviado diplomático, Matías de Irigoyen, enviado diplomático ante Londres y el gobierno español. Ahí, relaciones exteriores y el poder militar son las dos claves de un Estado. Es lo que hace, ¿no es cierto? Y eso se determina el 29. El 29, o sea que ya claramente tenés un proceso en marcha. De lo que vos dijiste, la pérdida de los territorios, lo más grave visto históricamente, lo más negativo, es la pérdida de la salida al Pacífico. Porque cuando vos mirás el mapa del virreinato, era bioceánico. El virreinato estaba sobre el Atlántico, estaba sobre el Pacífico. Es decir, lo que Bolivia pierde a manos de Chile entre 1879 y 1883, antes formaba parte de la Argentina. Es decir, en realidad era una franja, ¿no es cierto? Es decir, si la Argentina hubiera conservado esa franja, hoy sería un país atlántico-pacífico. Y eso le daría a la Argentina, me parece, hoy una proyección, ¿no es cierto?, geoeconómica y geopolítica mucho más importante. Si avanzamos en el tiempo, un hecho negativo, te diría para mí claramente, uno podrá discutir si la pérdida de la banda oriental, creo que fue un hecho negativo. Claramente fue un hecho negativo. Porque la Argentina, con las dos bandas del Río de la Plata, hubiese sido, desde el punto de vista regional, un país con mucho peso, mucho más influencia. Era evitable, probablemente era evitable, ¿no es cierto?, el fusilamiento de Dorrego, inmediatamente después de la pérdida de la banda oriental. Para mí es otro hecho tremendamente negativo, porque el fusilamiento de Dorrego le dio al conflicto entre unitarios y federales, ¿viste?, una característica de conflicto a todo, a un conflicto a muerte. Y las décadas, ¿no es cierto?, posteriores de guerra civil entre unitarios y tremendamente sangrienta. Y ese fusilamiento de Dorrego fue el justificativo, en gran medida, de esto. Y esto en la cultura política argentina, me parece que dejó una huella de intolerancia, ¿no es cierto?, política, que después ha subyacido en muchas cuestiones.
Yo te diría, avanzando un poco más, el acuerdo de San Nicolás en 1853, ¿viste? El acuerdo de los gobernadores para organizar institucionalmente el país. Esto es un hecho político que creo tremendamente, para mi opinión, ¿viste? Tremendamente positivo, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva. Si vos seguís avanzando, otro hecho positivo, la ocupación de la Patagonia. Roca. Yo Bueno, creo que hoy seguramente otro de los asesinos seriales de la historia argentina. En junio, creo que es el 22 o 23 de junio, se convoca en Junín una asamblea para desmonumentar a Roca. Ya está en eso. El 22 o 23 de junio convoca una asamblea para desmonumentar a Roca. Cuando uno mira para atrás, vos lo dijiste en un momento, sí, dice, bueno, la Argentina pudo haber sido mucho más grande de lo que fue. Perdió Bolivia, yo te agregué, lo peor fue estratégicamente la salida al Pacífico, esa franja ahí. Perdió Paraguay, perdió Uruguay. Yo te digo, sí, pero, porque cuando se produce en 1810, el virreinato tenía 34 años, contra 200 años de otra organización política. Chile había dependido de Cuyo más de 200 años, contra 34 años de Buenos Aires. El Alto Perú había dependido del Perú durante más de 200 años, contra 34 años. El Paraguay, lo mismo. Al entrar en crisis tenías 34 años contra 200 años. ¿No es cierto? Y, como te digo, sin ese poder militar que generó las invasiones inglesas, el país pudo haber sido mucho más chico. Pero aún en esa década que va de 1853 a 1861, vos te encontrás en el 40% del actual territorio continental dos países: el Estado de Buenos Aires y la Confederación, dos países diferentes, con sus banderas, con sus cuerpos diplomáticos. Escúchame, ahí mismo, pues, es decir, pudo haber sido perfectamente dos países. Nos guste o no nos guste, la batalla de Pavón fue otro hecho positivo que reunificó el país. Después vos fíjate, Roca, ministro de Guerra de Avellaneda, ocupa hasta el Río Negro. Y en su presidencia, 1880-1886, ocupa la Patagonia y el Chaco y Formosa. Nos guste o no nos guste, Chaco, Formosa y una parte de Misiones hoy son parte de la República Argentina por la guerra del Paraguay, que definió esa cuestión. Ahora, si Roca no ocupaba la Patagonia, que la Patagonia la ocupa Roca ya en la presidencia, la Patagonia no hubiera sido de los pueblos originarios, para nada, hubiera sido chilena, en parte inglesa, hasta en parte pudo haber sido francesa. ¿Por qué? Porque ese territorio, si no lo ocupaba el Estado argentino, lo iba a ocupar otro Estado, como estaba pasando en ese momento con el resto del mundo. Algo muy positivo, 1885. La ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Este es un hecho muy positivo, que es del primer gobierno de Roca. ¿Sabés que esto es muy interesante? Porque yo diría que si uno hiciera una encuesta, más del 90% te va a decir que esa ley de Sarmiento. Claro. ¿No? Sí, te va a decir que la ley 1420 es de Sarmiento y es de Roca, de 1885. Aunque Sarmiento fue presidente 6 años, 1868, 1874, él esa ley no la hizo sancionar. El que la hace sancionar es Roca en 1885. En realidad, yo siempre digo, Roca es el hacedor de las ideas de Sarmiento. Sarmiento es un gran propulsor de la educación, pero el hacedor del sistema educativo. Si vos primera presidencia Roca y segunda presidencia es Roca. Entrando, yo te diría más... ¿Sabes qué? Lo vamos a suspender ahí. Porque, aunque no lo teníamos previsto, hay un tape con algunas figuras políticas de la Argentina que empalman, curiosamente, con esta parte de la historia que nos estaba relatando Rosendo, con los grandes acontecimientos de ese siglo XIX, del cual los que hablaron antes solo se ocuparon del tema del peronismo, del fenómeno social, de la vuelta a la democracia, porque la historia para muchos es la que le tocó a ellos, no es la de un país. Y los que se ocupan de la historia de un país, en términos generales, la usan, la utilizan para sus propios intereses, como estamos viendo últimamente. Los espero en el próximo bloque, porque además, sobre este bicentenario, nos espera una polémica de dos figuras que en algún sentido a veces dicen lo mismo. Uno populista, el otro más populista. El hecho más importante de nuestros 200 años de vida es la Constitución de 1853. El habernos dado la Constitución Nacional, que a mi juicio fue la arquitectura jurídica y social
de una nación. Redactarla, hacerla aceptable al conjunto de la sociedad y que ella organizara nuestra vida colectiva de un modo civilizado después de más de 30 años de guerras civiles. Con la Constitución de 1853, que sentó las bases jurídicas para que lo que era todo un proceso disperso se aglutinara y pudiéramos ser la nación que hoy somos. Primero, julio de 1816. No seríamos lo que somos sin ese gesto independentista. El segundo hecho fundamental es la ley Sáenz Peña. Cambia la Argentina moderna. En el 12 fue el paso a una democracia plena con el voto universal, secreto y obligatorio.